Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Modo Gandhi. ¿Cómo? Ok. Bueno, ahí va. Lo que vamos a ver hoy son circuitos RC. Los circuitos RC, en todo caso, el más simple de todos ellos, pues consta de una resistencia y un capacitor. Eso significa que vamos a comenzar a combinar todo lo que hemos estado viendo. Ahora, ¿qué contiene este tipo de circuitos? Que, si no me equivoco, en la clase de circuitos ya los estuvieron viendo, lo cual significa que aquí vamos a ver como una introducción prácticamente nada más de cuál es el proceso o el procedimiento, y ya en su otra clase pues es donde están viendo un poquito más a fondo. Fíjense, lo que tenemos aquí es un circuito que está abierto. Este circuito abierto pues no nos está permitiendo el cruce de corriente eléctrica. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros este circuito de aquí lo cerramos, pues entonces esta diferencia de potencial que tenemos aquí va a generar que va a hacer que se genere una corriente eléctrica que va a circular a través de todo esto. Esta corriente eléctrica va a pasar a través de una resistencia de tal manera que si este voltaje es muy alto, bueno, esta FEM es muy alta, parte de dicho potencial se queda en la resistencia y la corriente continúa avanzando y va a llegar hasta un capacitor. Y este capacitor va a llegar a almacenar energía, o podría ser a lo mejor una lámpara, un foco o algún aparato electrónico que requiera una diferencia de potencial para funcionar, y entonces que esa diferencia de potencial sea lo suficientemente grande o pequeña como para que funcione óptimamente. Es decir, si esta fuerza electromotriz es muy grande, parte de dicho potencial se queda en la resistencia, la corriente continúa, pero el resto de la FEM va a llegar al capacitor. Y de todo eso, ¿qué es lo que se dice? Pues bueno, resulta ser que nosotros, al estar aplicando una diferencia de potencial, al permitir que esta corriente esté avanzando, pues lo que vamos a hacer es vamos a hacer una combinación de todo esto. ¿Y cómo se resuelve prácticamente esto? Fíjense, comienza la corriente eléctrica a circular, ahí está, comienza la corriente eléctrica a circular hacia acá, pasa por la resistencia, llega al capacitor y luego va a seguir en esta dirección. Pero ¿qué es lo que ocurre con los capacitores? Los capacitores se encargan de almacenar energía. Pues tarde o temprano esto se va a llenar de energía, ¿sí? Va a llegar un punto donde dicho capacitor se va a llenar lo suficiente y ya no va a permitir el paso de corriente, lo cual significaría que esta a lo mejor ya funciona o como un circuito abierto o puede llegar a funcionar simplemente como un cable. ¿Y cómo haríamos esto? Bueno, para poder resolver este tipo de circuitos, lo que vamos a tener que hacer es vamos a resolverlo por leyes de Kirchhoff. Que vamos a recordar. Ahí está. Que, según esto, si seguimos el sentido de la corriente eléctrica que estamos marcando en esta zona, ¿sí? Pues tendríamos que es la FEM potencial menos la resistencia por la intensidad de corriente. Déjame ver quién escribió acá. Ay, no, pero sí, sí, Mariano, justamente. O sea, lo que vamos a hacer es vamos a resolver el circuito, ¿sí? En este caso, la forma más práctica o rápida sería hacerlo por la leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, para resolver este circuito, que es supuestamente es el más sencillo de todos, pues hacemos de lo que estuvimos viendo en clases pasadas, nada más que pues vamos a usar esto, ¿sí? La suma de todos los potenciales involucrados dentro del circuito, pues tienen que dar igual a cero. Primeramente, pues bueno, tenemos nuestro potencial, que es debido a nuestra fuerza electromotriz, que es este, menos el aplicado. Mande. Estamos analizando, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos analizando el nodo. Ajá, es una forma, bueno, hay varias formas de llamarlo. En este caso podríamos decir que estamos analizando el nodo. Aquí sería resolver el circuito o ver qué es lo que podríamos hacer. En este caso, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a ver cómo funciona el circuito o cómo fluye la corriente a través de él, de tal manera que podamos obtener una ecuación dependiente del tiempo para la corriente y para la carga eléctrica, ¿sí? De esa forma, ¿qué es lo que podríamos ver? Bueno, cuando cerramos el switch que está ahí, comienza a fluir la corriente. Esa corriente pasa por la resistencia, posteriormente por el capacitor, y luego llega otra vez a la FEM y sigue fluyendo, ¿sí? Pero llega un punto donde la corriente va a dejar de fluir. Entonces estaríamos analizando el nodo o estaríamos resolviendo el circuito.
son cosas muy similares y no es por decir casi lo mismo a la hora de querer hacer todo esto, pero va a ser referente a cómo obtener las ecuaciones que nos van a describir el comportamiento de la corriente y la carga principalmente. ¿Sí? Y estas ecuaciones van a ser dependientes del tiempo, donde estas ecuaciones dependientes del tiempo pues van a ser dependientes también de un factor llamado tau. Y ese factor llamado tau pues va a depender tanto de la resistencia como del capacitor. No sé si vamos un poquito por ahí. Sí, profe. Ahora, déjenme quitar lo que está acá como demás. Entonces, fíjense, si comenzamos a hacer esto por leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, del lado positivo pasa la corriente eléctrica, posteriormente fluye, pasa a través de la resistencia, ¿sí? Sale por el lado negativo, entonces resistencia por intensidad de corriente. Luego llega al capacitor y fluye a través del capacitor y sale por el lado negativo, menos, pero tenemos que poner el potencial. ¿Cómo es el potencial en un capacitor? Si recordamos rápidamente, pues sería Q entre capacitancia. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿cuál va a ser la finalidad de que tengamos esto aquí justamente? Pues bueno, si nosotros nada más reacomodamos todo esto, tendríamos que la resistencia por intensidad de corriente más la carga por la capacitancia, que es un poco más grande, más la carga por la capacitancia es igual a la FEM. ¿Qué hicimos aquí? Simplemente este término y este término se pasaron para la derecha, o pasan sumando, y nos queda este elemento de aquí. Pero resulta ser que hay algo que tenemos que recordar. La derivada de la carga con respecto al tiempo, o la variación de la carga con respecto al tiempo, es igual a la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar toda la ecuación de la parte de arriba, derivamos todo con respecto de t. ¿Para qué? Para poner todo en función de una sola variable. De todo en función de una sola variable, esa variable sería la corriente eléctrica. Entonces, fíjense, ¿cómo quedaría esto? Derivamos con respecto de t, el lado izquierdo de la ecuación, RI más Q entre C, igual a la derivada del lado derecho con respecto de t. Si tengo una suma, ¿cuál es la derivada de una suma? La suma de sus derivadas. Una individual, la derivas y la sumas. Sería la derivamos y sumamos, o la suma de sus derivadas, que nos queda prácticamente esto, derivada de I con respecto de t, multiplicado por R, donde R es una constante, ¿sí? Más 1 entre C, derivada de Q con respecto de t, ¿sí? Esta C es una constante, entonces nada más derivamos Q con respecto de t, y este es igual a derivada con respecto de t de la FEM, ¿sí? Pero esta fuerza electromotriz, o esta FEM, tiene una característica, y eso es que es el potencial que está siendo aplicado al circuito, y esta es constante. El momento que nosotros derivamos algo, y si es la derivada de algo constante, la derivada de esa constante vale 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, vamos a anotar algo. Esto de aquí, este que tenemos aquí, de Q en dt, es ¿qué cosa? La corriente eléctrica. Entonces, vamos a hacer esto. R diferencial de I entre diferencial de T, más I entre C, es más 1 entre C multiplicado por I. Entonces, 1 entre C multiplicado por I es I entre C. Y esto nos da igual a 0. Vamos a dividir todo entre R. ¿Para qué? Simplemente para poder deshacernos de la R en este punto y tener una ecuación diferencial más sencilla. De tal manera que nos queda I entre RC igual a 0. Dividimos entre R el primer término, el segundo término y el del lado derecho. 0 entre R es 0. Y entre C, eso entre R, pues nos da I entre RC, y R entre R nos da 1. Tenemos este término. ¿Cuál es la característica principal de esta parte de la ecuación que tenemos? Entonces, cuando tenemos variación de la corriente eléctrica con respecto del tiempo. Estos son amperes y estos son segundos, ¿sí?
Aquí corriente eléctrica sigue siendo amperes, y aquí tenemos RC. Ese RC deberían de ser unidades de segundo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a comprobar eso? Pues bueno, vamos a recordar que la resistencia tiene unidades. Las unidades de la resistencia son kilogramo, metro cuadrado, sobre amper cuadrado, segundo cúbico. La capacitancia o la C tiene unidades de amper cuadrado, segundo a la 4, sobre kilogramo, metro cuadrado. Y si hacemos R por C, pues las unidades van a quedar así. Kilogramo, metro cuadrado, sobre amper cuadrado, segundo cúbico, que multiplica a amper cuadrado, segundo a la 4, entre kilogramo, metro cuadrado, y comenzamos a cancelar unidades. Kilogramo se va con kilogramo, amper cuadrado con amper cuadrado, metro cuadrado con metro cuadrado. Segundo cúbico se lleva 3 de acá y nos queda 1. Eso significa que las unidades de RC van a ser segundos. Esos segundos, o ese RC, lo vamos a llamar nosotros tau. ¿Sí? Lo vamos a llamar así también porque se aparece en todos los libros. ¿No? Y esto va a ser una constante de tiempo. Constante de tiempo. Donde pues tau es igual a RC. A veces lo vamos a escribir como tau, a veces lo vamos a escribir como RC. Ahora, ya que tenemos eso, vamos a subir un poquito. Vamos a continuarlo. Déjenme ver por dónde. Para no extendernos tanto. Por acá arriba. Nos quedaría DI en DT Profe, ¿le puedes más ¿ese? No, más arriba. Más arriba. ¿Ahí? Sí. Ok. Ok. Entonces, por lo último que teníamos, cambiando RC por la tau, simplemente tenemos esto. ¿Y esto qué es? Esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Y qué tipo de ecuación diferencial es? Pues es un tipo de ecuación diferencial de variables separables. Entonces vamos a resolverlo de esa manera. ¿Cuál sería el primer paso que tendríamos que hacer? Pues bueno, nuestra derivada queda del lado izquierdo y el resto de los elementos del lado derecho. Si este término está sumando, va a pasar restando. Y nos queda de esta forma. Pero, ¿cuáles son las características? Vamos a ver. Del lado derecho tenemos corriente y del lado izquierdo tenemos la diferencial de corriente. Entonces, todo lo que tenga corriente va al lado izquierdo y la otra diferencial, en este caso la diferencial de tiempo, va para el lado derecho. Es justamente donde está una constante que da unidades de tiempo, pero que sigue siendo constante. Esto significa que es de I entre I es igual a menos 1 entre tau diferencial de t. ¿Y cómo va a ser esto? Fíjense, ahí va. ¿Cómo nos podemos deshacer nosotros de las diferenciales? Pasas es igual de un lado. Ok, alguien dijo integrando y el otro que dijeron fue ¿qué? Pasas todos los que son iguales de un lado. Ok, ya tenemos la I, todas las I del lado izquierdo y todas las T del lado derecho. Ya tenemos eso. El siguiente paso con respecto a esto sería, ahora sí, vamos a integrar la totalidad de ese elemento. 1 entre I diferencial de I es igual a menos 1 entre tau integral diferencial de T. Ahora, el tiempo es más sencillo de analizar porque es de un tiempo 0 a un tiempo T. Esto es cuando tenemos nuestro circuito, cerramos el circuito y entonces lo cerramos en el tiempo t igual a 0 segundos y llega entonces hasta t igual a 0. Perdón, hasta un tiempo t igual a t que todavía no sabemos cuánto es, pero podemos determinarlo y es la variable final que vamos a sustituir. Y el circuito aquí, ¿cómo empezaría? Pues el circuito va a ir desde una corriente inicial R0 hasta una corriente final. ¿Sí? Acá pudimos haber puesto desde T0 a T, ¿sí? También. Y ya lo inferimos que pues T0 vale 0, según lo estemos analizando. Ahora, integramos 1 entre I con respecto de I. ¿Cuál es la integral de 1 entre I? Logaritmo natural de I. Pues el logaritmo natural de I.
Este evaluado de una corriente inicial a una corriente final. Este es menos 1 entre tau por el tiempo evaluado de 0 a t. Si nosotros comenzamos a evaluar cada uno de esos, pues ¿qué es lo que nos queda? En la función evaluamos el límite superior, logaritmo natural de i. Menos en la función evaluamos el límite inferior, logaritmo natural de i0. Este es igual a menos 1 entre tau. En la función donde hay una t, ponemos el límite superior, t. Menos en la función donde hay una t, ponemos el límite inferior, 0. Si juntamos todo lo que podamos juntar, pues bueno, por propiedades del logaritmo nos queda que el logaritmo de i menos el logaritmo de i0, logaritmo natural de i entre i0. Y este es igual a menos t entre tau. Pero lo que necesitamos saber de este tipo de circuitos, pues es la corriente que está fluyendo a través de ellos. Entonces necesito despejar la i. ¿Cómo puedo yo dejar sola la i? Pues me está estorbando el i0 y me está estorbando el logaritmo natural. ¿Qué es lo que se va primero? ¿El i0 que está dividiendo o el logaritmo natural que está aplicando una función? El logaritmo. Algoritmo. El logaritmo. ¿Qué es lo contrario a sacar un logaritmo? Exponencial. Entonces el logaritmo pasa como exponencial a la derecha y nos queda que i entre i0 es igual a la exponencial de menos t entre tau. Y es ahí entonces cuando la corriente eléctrica, que si notan va, bueno, i es igual a i0, ¿sí? E a la menos t entre tau. Es esto. ¿Qué acabamos de obtener aquí? Acabamos de obtener una ecuación de la corriente que depende del tiempo, donde vamos a tener una corriente inicial e a la menos t entre tau. Y eso iría hasta ahí. Okay. Pero ¿quién es ese valor I0 en el circuito? Bueno, esta, si os gustan anotarla, es la que vamos a estar utilizando. Probablemente ya la tengan de su clase de circuitos. Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer un pequeño análisis. Me ven notas nada más. Okay, está. Entonces, si nosotros tenemos nuestro circuito, pues tenemos nuestra diferencia de potencial, tenemos nuestro interruptor, el cual vamos a cerrar, pasa a través de la resistencia, y tenemos nuestro capacitor. Chan, 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 chan. ¿Sí? Justamente en el momento t igual a 0, ¿sí? Pues bueno, en el momento t igual a 0, sustituimos el 0 aquí en la t. Nos queda menos 0 entre tau, es 0, e a la 0 es 1, y nos queda que la corriente inicial, bueno, que la corriente en t igual a 0 es igual a la corriente inicial. Pero esa corriente inicial, ¿cuál es? Pues bueno, vamos a analizar algo. Resulta ser que en el momento t igual a 0, esto no estaba conectado, sino apenas lo estamos conectando. Tenemos nuestra resistencia y tenemos nuestro capacitor. Aquí va a tener una diferencia de potencial. Todavía no sabemos cuál es, pero aquí hay otra diferencia de potencial. Y justamente en el momento t igual a 0, el capacitor se supone que está descargado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial que hay en el capacitor? Pues es carga entre capacitancia. Pero en el momento t igual a 0, la carga, dependiendo de la carga, en el momento t igual a 0, pues es 0. Y 0 entre c nos da 0. Significa que justamente en el momento t igual a 0, este capacitor no tiene una diferencia de potencial. El hecho de que este capacitor no tenga una diferencia de potencial o su diferencia de potencial sea 0, implica o significaría que justamente solamente en ese instante, y ya después comienza a cambiar, el capacitor, lo que tenemos aquí, se va a comportar, en realidad, al menos en ese instante minúsculo, pequeñísimo, como si fuese un alambre. ¿Esto a qué se refiere? Pues bueno, se refiere a que entonces, en realidad de tener... ¿Eso a qué se refiere? Que en realidad de tener este circuito, justamente en ese instante t igual a 0, dicho circuito en realidad se vería de esta manera. Resistencia. Y esto se va para acá.
tenemos la fuerza electromotriz y la resistencia. Si nosotros nos ponemos ahora a resolver esto de aquí, pues bueno, justamente en el instante t igual a 0 tenemos una corriente 0, y es lo que nos dice esta ecuación. Y en este punto, pues tenemos que la FEM menos RI 0 es igual a 0, si resolvemos otra vez por Kirchhoff. Esto significaría que la corriente inicial es igual a la FEM entre la resistencia. Y eso es algo que nos va a estar funcionando. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que entonces nuestra fórmula de la corriente eléctrica es en realidad E entre R, E a la menos T entre tau. Ese tau vamos a ponerlo como RC, por si las dudas. ¿Sí? Para acordarnos que depende entonces de la resistencia y la capacitancia. También tenemos que recordar en algún momento que pues, el capacitor depende mucho de su geometría. Y dependiendo del tipo de capacitor que tengamos, pues va a ser la capacitancia que vamos a estar manejando, y esa capacitancia es entonces la que se mete a esa fórmula. Esto, aunque no lo parezca, es una E. Entonces, de ahí es donde se obtiene, al menos esa sería la fórmula para la intensidad de corriente, conforme va pasando el tiempo, hasta que el capacitor comienza a cargarse. Ahora, si nos preguntan cuál es la corriente en T igual a 0, pues bueno, todos los capacitores que anden por ahí, ¿sí? Los vamos a poder considerar como si fuesen un alambre, y solo si todos los capacitores estuvieran descargados. Si uno de ellos está cargado, pues ya no funcionaría el análisis que estamos haciendo, ya tendríamos que agregarle una carga extra por ahí. Ahora, esa es la corriente, pero no nada más hay que saber la corriente cuando trabajamos con un circuito, sino también hay que conocer la carga. Ahorita, si alguien me está copiando, ahorita la regreso para allá. Ahora, fíjense. Déjenme regreso para acá. Ok. Voy a hacer una división aquí. Ahí está. Ahí está. Ahora, no nada más vamos a querer conocer pues, cuánto vale la corriente, sino que en ocasiones también requerimos saber cuánto vale la carga. ¿Sí? Y si queremos saber cuánto vale la carga, pues resulta ser que la carga, o la derivada de la carga con respecto al tiempo, pues es la corriente. Y la corriente que acabamos de encontrar, que es E entre R, ¿sí? E a la menos T entre RC, es lo que acabamos de encontrar. Es decir, ¿cuál va a ser la carga que se va a estar almacenando en dicho capacitor? Pues bueno, o en dicho circuito, pues vamos a hacer lo siguiente. Es nuevamente una ecuación diferencial de variables separables. La diferencial de T está dividiendo entre comillas, porque no está en realidad dividiendo, va a pasar multiplicando y nos queda que pues dq es igual a E entre R, E a la menos T entre RC, diferencial de T. Ahora, ¿de dónde a dónde van a ir dichas integrales? Pues bueno, originalmente el circuito o capacitor está descargado y va a llegar hasta una cierta carga Q. La carga Q todavía no sabemos cuánto vale. Ahora, ¿de dónde a dónde corre el tiempo? Bueno, el tiempo va de un tiempo cero hasta un tiempo t, porque no sabemos cuánto tiempo va a terminar en cargarse, o cuánto tiempo va a terminar, o cuánto tiempo va a transcurrir para llegar a esta carga de acá. Ahora, si nosotros nos ponemos a resolver eso, resulta que Q es igual a, ¿cuál es la integral de E a la menos T entre RC? Menos TRC por E. Ok, sería, nos quedaría el mismo, la misma exponencial, E a la menos T entre RC, entre la derivada de lo de arriba, que sería menos 1 entre RC. Más entre menos nos da menos. Por ley de la tortilla, el RC se va para arriba, RC, y 1 por 1 nos da 1, nos queda E a la menos T entre RC. De manera que nos queda esto que acabamos de anotar acá. Quedaría de esa forma. Ahí está. Y esto va de un tiempo 0 a un tiempo T. Este de aquí es entonces la carga en función del tiempo. Ahora, la R se va con la R. Nos queda menos la FEM, la capacitancia,
E a la menos T entre RC. Si evaluamos, pues aquí en la función donde hay una T, ponemos la T, ya está, menos nuestra función donde haya una T, ponemos un 0, entonces menos E por C, E a la 0. ¿Cuánto es E a la 0? Bueno, sería menos 0 entre RC, nos da 0, entonces de ahí es el E a la 0. ¿E a la 0 cuánto es? 1. 1. Ahí va, déjenme todo esto. Menos por menos es más, y 1 por E por C, pues es E por C. Si nosotros tratamos de simplificar esto, factorizar esto, pues prácticamente decir, sacamos un factor común, pues bueno, el factor común es E por C. E por C, 1 menos E a la menos T entre RC. ¿Qué es esto de aquí? Esa sería la ecuación de la carga. Ahora, de esto, ahí va. Esta sería la ecuación que nos describiría cómo aumenta o disminuye la carga con respecto del tiempo. De todo esto, ¿qué es lo que se puede inferir? Pues bueno, obtuvimos ecuaciones. La ecuación de la corriente eléctrica cuando el capacitor se está llenando, pues es la P entre R, E a la menos T entre RC. La carga de dicho circuito, dicho capacitor, va a ser E entre C por 1 menos E a la menos T entre RC. Y si tenemos corriente y carga, y yo quisiera saber cuánto vale el potencial, ¿sí? Pues recordemos que la diferencia de potencial, pues es la carga entre la capacitancia. En este caso es una carga que depende del tiempo, pues sería la carga de arriba entre la capacitancia, la C se cancela y nos queda de esta manera, menos T entre RC. Todo esto, esas tres ecuaciones, si nosotros nos ponemos a graficarlas, ocurre lo siguiente. Para la primera de ellas, la de la corriente, déjenme intentar graficar aquí, este es el tiempo, y aquí es la corriente en función del tiempo, ¿sí? En t igual a 0, esto recordemos que es I0 E a la menos T entre RC también, ¿sí? Acuérdense que encontramos que el I0 es E entre R. Si nosotros en esta fórmula, en la de corriente, sustituimos t igual a 0, pues ese t igual a 0 empieza aquí, en un valor de corriente I0. Al ser una exponencial negativa, esto significa que en lugar de subir la función va a caer, ¿sí? Significa que irá haciendo esto, y se viene acercando al cero. Tal vez no toque el cero, pero se viene acercando al cero, ¿sí? Y en el infinito, la corriente es cero. Eso significa cuando t tiende a infinito, la corriente eléctrica va a ser igual a cero, o podemos decir que la corriente eléctrica, de otra forma, la corriente eléctrica tiende a cero, ¿sí? Si nosotros graficamos esto de aquí. Ahora, cuando la corriente eléctrica tiende a cero, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? El capacitor se va a comportar como un circuito eléctrico, un circuito abierto. Ahí les va, fíjense. Tenemos nuestro capacitor, tiene esta forma. Y aquí es donde se comienza a almacenar la energía. Pero resulta ser que la corriente eléctrica, conforme pasa el tiempo, pues, ¿qué es lo que tenemos? Va a ir disminuyendo la corriente, disminuye, hasta que cuando el tiempo es infinito, la corriente eléctrica tiende a cero. Esto significa que el capacitor, una vez que este se llena, ¿sí?, ya no va a permitir el paso de corriente, ¿sí? Ese paso de corriente entonces se interpreta como que nuestro circuito, justamente en la zona donde está el capacitor, esa parte sería como si tuviésemos un circuito abierto, como si hubiésemos quitado algo de ahí, aunque todavía esté conectado el capacitor, ya no está permitiendo el paso de corriente, porque este ya se llenó. Entonces, en ese cierto tiempo, hasta antes de que se llene, la corriente fluye, y una vez que el capacitor se llena, la corriente se detiene. Y es como si nuestro circuito original, me lo encontró, aquí, le hubiésemos quitado el capacitor y simplemente dejamos un hueco ahí, y entonces ya la corriente ya no avanza. Y vamos a notar otra cosa, ¿cómo es la carga justamente en ese mismo tiempo? Bueno, si nosotros nos ponemos a graficar la función de la carga,
es la formulita de acá arriba, ¿sí? Esta de aquí. Esta es la carga en función del tiempo, con minúscula, en función de t, y este eje es el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, pues bueno, cuando t, se me ve el nombre. Bueno, si nosotros colocamos esto, y incluso si lo quieren hacer en GeoGebra o en alguna aplicación, van a notar lo siguiente. Esto comienza así. Y llega a un punto donde se estabiliza. Ese punto donde se estabiliza es la carga total almacenada en el capacitor. Va a llegar y va a tener este comportamiento, ¿sí? Llega un punto donde el capacitor ya no agarra más carga y se estabiliza ahí. O podemos decir que a lo mejor llega al infinito, pero entonces ya no hay más carga que se esté llenando. Va a llegar a una carga máxima. Justamente cuando T tiene infinito, pues entonces ocurre que el capacitor se llena. Al momento en que el capacitor se llena, la corriente disminuye. Y una vez que este ha disminuido, pues entonces ya el capacitor deja de permitir el paso de corriente, y es entonces cuando se ve como un circuito abierto. De esa forma. Ahora, ¿cuáles son las formulitas que vamos a necesitar? Bueno, pues van a ser las tres que están aquí. Déjenme las marco con rojo. Estas tres formulitas son las que vamos a estar utilizando para algunos ejercicios o algunos análisis. Así que si alguien le quiere dar una captura de pantalla, porfa, de una vez. Es el momento de... Y este sería, bueno, eso lo que acabamos de ver ahí también se le llamaría el proceso de carga del circuito o el proceso de carga del capacitor, que es lo que nos va a decir cómo va a estar cambiando la corriente conforme pasa el tiempo, una vez que el circuito se cierra y comienza a fluir la corriente eléctrica, y hasta cuál es la cantidad de carga que podemos almacenar en dicho capacitor y en cuánto tiempo podemos hacerlo. En este caso, ese tiempo, pues bueno, cuando tiene infinito, obtenemos la carga total. Pero conforme el tiempo tiene infinito, entonces la corriente eléctrica va disminuyendo conforme pasa el tiempo, y esa corriente eléctrica al final termina siendo cero. Y cuando cuando el capacitor entonces se llena, al momento en que se llena, impide el flujo de corriente eléctrica, y entonces equivale que aunque el capacitor esté conectado ahí, es como si hubiésemos quitado esa pieza del circuito y lo abrimos. Es decir, ya no hay nada que pueda circular por ahí. Ahora, pudiendo que ya copiaron eso, y si no recuerden que también les voy a enviar el pizarroncito en cuanto terminemos la clase, pues seguiría entonces el proceso de descarga. ¿Cómo es ese proceso de descarga? Pues bueno, vamos a revisarlo por acá. Ahí va. Me lo coloco acá. Ahí está. Proceso de descarga. Ok. Vamos a recordar algo. En el circuito, nosotros lo que teníamos era la fuente, que estaba justamente aquí, en este punto. Está justamente en ese punto. Dibujaría bonito, cosa que no ocurre. Ahí va. Fuente. Ahí está. Tenemos nuestro circuito que estaba abierto. Una vez que lo cerramos, la corriente fluye a través de la resistencia, llegamos al capacitor, el capacitor de esta forma, y llegamos hasta acá. Ahora, una vez que el capacitor se llenó, para saber cómo es el proceso de descarga, pues tenemos que dejar de aplicarle un potencial. El dejar de aplicarle un potencial significa que esta FEM que estamos agregando nosotros aquí, la vamos a quitar, es decir, vamos a desconectarla y vamos a cerrar el circuito aquí. Ahora, una vez que tenemos eso, que el circuito está siendo cerrado, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, recordemos en todo caso que el capacitor, tenemos capacitor y tenemos resistencia. Ahí está. Pues bueno, el capacitor tiene igual su lado positivo y tiene su lado negativo, ¿sí? Ahora, la corriente eléctrica va a fluir en esta dirección. Acá entra más, acá entra menos. Pero también tenemos que recordar entonces
el flujo real de corriente eléctrica hacia dónde es de la carga negativa hacia la carga positiva. Es decir, en realidad los que se mueven son los electrones, no los protones. Significa que en realidad la corriente va en sentido contrario. Esto significaría, ya nomás viéndolo de esa manera, que este debería ser el lado positivo y este debería ser el lado negativo. La carga que está almacenada en este punto, porque ten en cuenta que para este momento lo que se está suponiendo es que ya tenemos nuestro circuito con la FEM que estábamos aplicando, cerramos el circuito, se llenó el capacitor. Una vez que se llenó el capacitor, dejó de correr corriente eléctrica, ¿sí? Y hasta ahí. Ahora, quitamos la FEM que estamos aplicando de manera constante, que no se gasta, que es la característica principal de ellos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, quitamos la fuerza electromotriz que teníamos en este punto y cerramos el circuito. Una vez que cerramos el circuito, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahora quien va a suministrar la carga o quien va a suministrar la corriente eléctrica, pues va a ser el capacitor. ¿Por qué? Por la diferencia de potencial que va a haber entre sus polos. Ahora, la corriente va a salir del lado positivo y va a salir en aquella dirección. La carga total del capacitor en ese punto, pues es el voltaje por la capacitancia. Y la diferencia de voltaje en ese punto en el capacitor, pues va a ser la misma que el potencial inicial que estábamos aplicando, que estaba por acá. Porque todo el potencial que se aplicó acá terminaba quedando en el capacitor. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Pues bueno, si empezamos nuevamente a realizar, pues nos queda que R por I menos lo que equivale al capacitor, pues es la carga entre la capacitancia. Y esto nos da 0. De aquí otra vez recordamos que la corriente eléctrica es el cambio de la carga o la variación de la carga con respecto del tiempo y comenzamos a sustituir. Aquí nuevamente es donde se hace todo el proceso algebraico y donde vamos a comenzar a tener ecuaciones diferenciales. Multiplicamos todo a la ecuación superior por -1 o despejamos todo a la derecha, pues nos queda lo siguiente. Este es aquí, de t, más q entre c igual a 0. Multiplicamos todo por -1 y además de multiplicar por -1, sustituimos el i, nos queda esta ecuación. Dividimos todo entre r, de tal manera que nos queda que la variación de la carga con respecto del tiempo más la carga entre RC es igual a 0. Recordemos que ese RC nosotros lo llamamos como tau. Ahora, eso sigue siendo todavía una ecuación de variables separables. Pues vamos a resolverlo como ecuación de variables separables. La derivada de la carga con respecto del tiempo es igual a menos la carga entre RC. La diferencial que está en la parte inferior pasa multiplicando y la Q que está del lado derecho pasa dividiendo y nos queda que dQ entre Q es igual a menos dt entre RC. Si hacemos esto, ¿de dónde a dónde va? Pues bueno, la integral de la carga empieza de una carga total original que tenía el capacitor hasta una carga Q, que es la que vamos a querer saber cuánto vale conforme va pasando el tiempo, que es lo que nos indica por acá. Esta de Q significa la variación de la carga. Y esto de acá nos dice que es con respecto al tiempo. Ahora, me perdí, ahí está. ¿De dónde a dónde va a ser esto? Pues bueno, va a ser de un tiempo cero, que es justamente cuando quitamos o desconectamos la FEM y cerramos el circuito, pues ese es el tiempo t igual a 0 hasta un tiempo t, ¿sí? Porque conforme pasa el tiempo, este se va a ir descargando. Y dt entre RC. RC son constantes, se pueden sacar. La integral de 1 entre Q, pues es logaritmo natural de Q, evaluado de una Q inicial hasta una Q final. ¿Sí? Esta Q es la carga total del capacitor, una vez que estuvimos cargándolo. Y este es igual a menos T entre RC, porque aquí tenemos un 1. La integral de 1 con respecto de T es T. Esa T evaluada de 0 a T nos queda T nada más. Entonces nos queda esto de acá. Si desarrollamos esa parte, pues es logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de Q mayúscula. Esto es igual a menos
T entre RC menos 0 entre RC. Y esto nos da 0. Dense cuenta que este es de 0 a T. Entonces nada más sobrevive ese término. Es el logaritmo natural de Q entre Q mayúscula menos T entre RC. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque lo que vamos a obtener es la ecuación, o estamos haciendo todo esto para poder obtener la ecuación de una carga que dependa del tiempo. ¿Sí? En este caso, lo contrario del logaritmo es exponencial. Entonces, Q entre Q mayúscula, que es la carga total del capacitor una vez que este se llenó, E a la menos T entre RC. Esta Q es la carga total del capacitor multiplicado por menos T entre RC. Esta es una ecuación de la carga, entonces, que depende del tiempo. La R es una constante, la capacitancia es una constante, la carga también es una constante, la carga total inicial, esa pues como que cambia, es la que tenía y esa es. Y la única variable es el tiempo. Entonces tenemos una carga dependiente, la ecuación de la carga que depende del tiempo, que va a ser pues la carga inicial, o la carga total del capacitor una vez que esté precargado, E a la menos T entre RC. Y esta es la formulita que vamos a hacer. Si nosotros nos pusiéramos a graficar dicha fórmula, pues vamos a obtener lo siguiente. La T se va para acá, la carga se va para acá. ¿Sí? En T igual a 0 nos queda E a la menos 0. Cualquier cosa elevada a la 0 es 1 y el valor, cuando T vale 0, nos queda Q. Conforme vamos aumentando el valor de T, este valor, al tener un exponente negativo, recuerden que entonces va a pasar dividiendo. En el momento en que el valor del exponente del término inferior va aumentando, la división va siendo cada vez más pequeña, de tal manera que nos da este comportamiento. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en el tiempo t igual a infinito, pues la carga va a ser 0. ¿Sí? Va a ir decayendo. Pero ¿qué otra cosa es la que nosotros sabemos o que nos falta conocer? Lo que tenemos en esa formulita es la carga para cuando... no, perdón, se me fue. Es la carga conforme pasa el tiempo una vez que el capacitor ya estaba lleno. Pero también tenemos que conocer cómo cambia la corriente. Y la corriente eléctrica no es más que la derivada de la carga con respecto al tiempo, la variación de la carga con respecto al tiempo. Significa que la formulita que está acá arriba, vamos a derivarla con respecto de t. Y si derivamos eso con respecto de t, ¿qué es lo que nos queda? Pues bueno, la corriente eléctrica es igual a la Q. Q recordemos que era E entre R, bueno, F entre R. Derivamos esto, la exponencial, con respecto de t, ¿y qué es lo que nos queda? Pues menos, ¿qué cosa? 1 entre G. ¿Alguien? Algunos textos por acá. Espérenme. Ahí va. Fíjense, la carga, la Q, la carga total, no es más que E por C, perdón, era eso. Entonces, E por C, que es lo de acá. La derivada del exponencial, pues es menos 1 entre RC por la propia exponencial, entre RC. La Q o la E por C es una constante. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de una exponencial es la exponencial por la derivada de su argumento. Su argumento es lo que está en la parte de arriba de la exponencial. La derivada de menos t entre RC, pues es menos 1 entre RC. El siguiente paso aquí sería, pues, cancelar términos que se repiten. Esos términos que se repiten son las capacitancias. Esto significaría entonces que la corriente es igual a menos E entre R E a la menos T entre RC. Ahora, estamos obteniendo un signo negativo. Ese signo negativo, ¿qué es lo que significa? ¿O qué es lo que habíamos mencionado cuando habíamos visto leyes de Kirchhoff la semana pasada? Pues lo único que quiere decir es que la corriente eléctrica en realidad va en el sentido al contrario en que lo propusimos. Eso significaría que la fórmula correcta, si nosotros cambiamos el signo de la corriente que propusimos originalmente, es P entre resistencia,
por E a la menos T entre RC. Si cambiamos el sentido de la corriente, pues vamos a terminar llegando a esta ecuación. Y esta ecuación es la que vamos a necesitar. Con esos datos, pues, ¿qué tenemos? Pues bueno, el potencial en la resistencia, pues va a ser el valor de la resistencia por la corriente en el tiempo que nosotros querramos saber. Y la diferencia de potencial en el capacitor va a ser la carga del capacitor en el tiempo que nosotros querramos saber entre la capacitancia. Estos son datos que podemos conocer. Están muy callados, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe, estamos. Profe, Sí, profe. Como ni siquiera se escuchaban respiraciones, parece que me estaban ignorando. Digo, no es culpa mía, porque esto ya lo vieron, pero pues puede pasar. Entonces, fíjense, lo único que vamos a hacer ahorita es, con todas las fórmulas que sacamos, se las voy a poner en un solo espacio, de tal manera que podamos identificar fácilmente cómo va a ser esto. Ok. Todas las primeras dos columnas son el proceso de carga. Estoy haciendo la letra más grande. Ay, Dios. Son el proceso de carga del capacitor. La siguiente columna, ¿sí? Bueno, pero las primeras tres columnas son el proceso de carga. La última columna, la columna número 4, es el proceso de descarga del circuito. Es decir, una vez que el circuito ya se cargó totalmente el capacitor, que ya no permite el paso de corriente, y quitamos el potencial, ahora el que va a generar la diferencia de potencial para que se produzca una corriente eléctrica va a ser el capacitor, y entonces ya obtuvimos ecuaciones para la descarga de dicho circuito. Ahí está. Si lo ponemos en forma de formulario, va a quedar lo siguiente. Cuando tengamos un capacitor con las siguientes características, es decir, un capacitor de primer orden o RC simple, que es esta estructura, ¿va? ¿Sí? Bueno, en el proceso de carga obtenemos las siguientes fórmulas. La corriente eléctrica, que depende del tiempo, es la FEM entre la resistencia, ¿sí? Y es la que conocemos también como I0. Este es E a la menos T entre RC. La carga, que depende del tiempo, cuando está comenzando a fluir la corriente eléctrica y el capacitor se va a cargar, pues bueno, esa va a ser la FEM por la C por 1 menos E a la menos T entre RC. La diferencia de potencial en el capacitor, pues es la carga del capacitor entre la capacitancia. La carga entre capacitancia, que es la formulita de arriba entre capacitancia, pues nos da esto de aquí. E a la menos T entre RC. Ahí está. Sin olvidar que cuando tenemos el capacitor se está cargando, pues ocurre lo siguiente. En T igual a 0, la carga es 0. Eso significa que va a llegar a un punto, o la diferencia de potencial justamente en ese punto, el capacitor es 0 y significa que este se comporta como si fuese un alambre. Pero cuando T vale infinito, es decir, cuando el tiempo está pasando, es decir, el capacitor se termina de cargar, una vez que se termina de cargar, pues ya no permite el flujo de electrones, entonces el capacitor se va a comportar como si no estuviera, bueno, el capacitor impide el paso de corriente, entonces se va a comportar como si fuese un circuito abierto. No deja pasar corriente. Ahí está. Y para el proceso de descarga, lo que sería el formulario, que es lo que vamos a usar ahorita, aquí es descarga, y las clases de caligrafía. Tenemos esto, esta forma, la corriente eléctrica, la resistencia, nuestro capacitor con una carga inicial Q igual a M entre C. La corriente eléctrica para ese tipo de eventos va a ser esto, entre R, E a la menos T entre RC. La carga entre T es
igual a E por C, E a la menos T entre RC, y la diferencia de potencial en el capacitor, pues es la carga del capacitor entre la capacitancia, y este es E a la menos T entre RC. Eso está aquí. Esta también puede ser vista como la carga inicial E a la menos T entre RC. Y ahí está. Eso sería lo que estaríamos usando. Eso sería el proceso de carga y el proceso de descarga para un circuito simple, o resolver el circuito, o verlo por forma de nodo, si lo quieren ver de esa manera, de la manera que podamos determinar cuál es la carga que se está almacenando en el capacitor, cuál es la diferencia de potencial que va a haber en él, para saber la diferencia de potencial en la resistencia del primer circuito del lado izquierdo. Pues basta con que sepamos cuál es la corriente eléctrica que está pasando a través de esta resistencia en un cierto tiempo, y una vez que el circuito ha sido cargado, pues este ya no impide, perdón, este comienza a impedir el paso de corriente eléctrica. Ese paso de corriente eléctrica significa que se comporta como un circuito abierto, y para que vuelva a haber otro paso de corriente eléctrica, ¿qué hacemos? Quitamos la fuerza electromotriz, quitamos la FEM. Y es ahí entonces cuando el capacitor lo que va a hacer, con la carga que tiene almacenada y con la polaridad que posee, pues va a crear una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la que va a propiciar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a comenzar a mover los electrones que están dentro de la carga, dentro del capacitor, y ese campo eléctrico se verá a lo largo de todo el alambre, que va a conectar el polo positivo y el negativo, y al momento de que los electrones libres que están dentro de un cable sienten un campo eléctrico, pues comienzan a moverse a una cierta velocidad, que ya vimos que es la velocidad de deriva. Entonces esa es la razón por la que el capacitor permite que los electrones comiencen a moverse, y entonces se genera la corriente eléctrica. Dicha corriente eléctrica va a ser la FEM, o potencial, que teníamos originalmente entre la resistencia, por E a la menos R entre C. La carga va a ser el potencial original con el cual se cargó el capacitor, por la capacitancia E a la menos T entre RC, y la diferencia de potencial en el capacitor pues va a ser esta formulita que tenemos aquí. Este de acá arriba también puede verse como Q entre RC, a ver, E a la menos T entre RC. Esto sería lo que estaríamos usando. ¿Sí? Ya le tomaron foto, captura de pantalla, o ya se lo sabían todo de memoria. Tomaré eso como un sí. Entonces, una vez que tenemos eso, es ya cuando vienen pues los ejemplos. Vamos a ver cuánto llevamos a cerrar aquí. Ok. El primer ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. Digo, por si alguien lo está copiando, se lo voy a dejar ahí por mientras. Pero el primer ejemplo es el siguiente. Ahí está. Vamos a tener nuestro circuito, al cual vamos a ejercerle una FEM. Nuestro circuito está abierto, simplemente. La resistencia está aquí. Tenemos nuestro capacitor. Aquí. Vamos a tener una resistencia de 7.5 kilo ohms, un capacitor de 4.6 microfaradios, una FEM de 125 volts, y en el instante t igual a 0, en t igual a 0 segundos, ¿cuáles son? Inciso A, la diferencia de potencial en el capacitor. Inciso B, la diferencia de potencial en la resistencia. Inciso C, la carga. E inciso D, la corriente ejercida. Déjenme ver si no hay algo más. Y bueno, y como segunda parte de ese mismo ejercicio, cuando t tiende a infinito, volver a calcular A, B, C y D.
Es decir, ahora en lugar de T igual a 0, vamos a encontrar el potencial del capacitor y de la resistencia cuando T tiene infinito. Vamos a encontrar la carga y vamos a encontrar también la corriente eléctrica cuando T tiene infinito. Ahora, si comenzamos a nosotros a resolver esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tenemos nuestro circuito, está abierto, este circuito lo cerramos. Nuestro potencial nuestra diferencia de potencial va a generar que se genere una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica va a fluir a lo largo de nuestro circuito. Ahí está. Que va a ser la corriente I0. Esto vale 7.5 kiloohms y este vale 4.6 microfarads. Ahora, en T igual a 0 segundos, ¿qué es lo que hemos mencionado que ocurre? Pues en T igual a 0 segundos, el capacitor está totalmente descargado. Al estar totalmente descargado, ¿qué es lo que dijimos por acá a la izquierda? Al estar totalmente descargado, el capacitor se comporta como si fuese un alambre. Significa que en T igual a 0 segundos va a ocurrir lo siguiente. En lugar de tener este circuito original, vamos a tener esto. O va a ser como si tuviésemos simplemente esto. Únicamente tenemos nuestra resistencia, nuestra FEM y nuestra corriente. Esta sería la corriente R0. Ahora, la diferencia de potencial, pues es, bueno, por el de Ohm, es resistencia por intensidad de corriente. Si nosotros sabemos cuánto vale esa corriente, pues es la diferencia de potencial entre la resistencia. Esa diferencia de potencial es la FEM que estamos utilizando. Y la resistencia es la que tiene nuestro circuito. Esa FEM que nosotros estamos usando, aquí son 125 volts. Y la resistencia que está siendo aplicada es de 7.5 por 10 a la 3 ohms. Esto quiere decir que si nosotros hacemos las cuentas, y estoy suponiendo que ya tienen la calculadora a la mano, pues esto nos va a dar 16.67 miliamperes. O 0.00 algo. 1667 amperes. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Bueno, recordamos que cuando en el tiempo, justamente en el instante, o sea, ni siquiera es como que dure medio segundo, un cuarto de segundo, una micra de segundo, justo en el instante T igual a 0, fluye toda la corriente eléctrica a través del circuito. El capacitor estaba totalmente vacío. Al momento en que el capacitor está totalmente vacío, pues su diferencia de potencial es 0. Entonces, recuerden, nada más si los ejemplificamos o ponemos, en T igual a 0 segundos, la carga en el capacitor es 0. La diferencia de potencial en el capacitor justamente en T igual a 0 segundos, pues es carga entre capacitancia. Y si esa carga es 0 porque el capacitor está totalmente descargado, pues es carga entre 0, perdón, 0 entre capacitancia, y esto nos da 0. Si se fijan, incluso con esto ya tenemos el inciso A. Con esto de acá ya tenemos el inciso D. Si queremos saber el potencial en la resistencia, es decir, calcular el inciso B, pues bueno, la diferencia de potencial en una resistencia, pues es voltajes y por R, por ley de Ohm, resistencia por intensidad de corriente. La resistencia que estamos nosotros manejando, pues son de 7.5 por 10 a 10, ese me fue el nombre, ohms. Y la corriente que está fluyendo a través de todo el circuito es de 16.67 por 10 a la menos 3 amperes. Esto nos debe dar entonces que al menos en el punto inicial del ejercicio, la diferencia de potencial en la resistencia van a ser si hacemos todas las cuentas, nos van a dar 125 ohms. Y tiene sentido porque donde estaba el capacitor no había nada. ¿Sí? O se toma como si fuese nada más un alambre. Significa que todo el potencial que está siendo aplicado debido a la FEM, pues va a llegar y se va a almacenar en la resistencia, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Una vez que comienza a pasar el tiempo, pues parte de ese potencial no se queda necesariamente en la resistencia, sino que la resistencia se queda con una cantidad y en el capacitor se va a ir otra cantidad. Entonces, ya tenemos... ¿La puede hacer para arriba rápido?
Ajá, ahí está. Es cierto, ahí está. Y ahora, ¿cuál era la carga? Nos falta el inciso C. Pues bueno, justamente en el tiempo t igual a 0, la carga que está almacenada, ¿cuánto es? 0. Entonces, aquí está, ya la habíamos encontrado. Nada más del análisis inicial que estuvimos poniendo. Una vez que tenemos eso, pues nos falta saber cómo se comporta dicho circuito, pero ahora en el infinito. Bueno, una vez que ya se cargó el capacitor, quitamos la FEM y ahora pues entonces el flujo de electrones por el capacitor va a generar una diferencia de potencial el capacitor con su carga genera una diferencia de potencial. Recordemos que esta diferencia de potencial va a ayudar también a crear un campo eléctrico dentro del cable, y ese campo eléctrico dentro del cable va a hacer que los electrones libres a lo largo del cable comiencen a moverse a una cierta velocidad de deriva. Eso nos da una densidad de carga y nos daba entonces también la conductividad y resistividad del material, que por suerte ya lo vimos. Ahora. Ya, gracias. Ya, ok. Si quitamos la FEM de ahí, ahora vamos a ver cómo se descarga dicho circuito. Es decir, cuando t tiende a infinito, es decir, es cuando se ha descargado, pues bueno, la fórmula de la corriente. Profe, Mande. ¿te puedo poner ahora un segundito abajo, por favor? Ah, esta. Listo, gracias. Ok. Perdón. Ok, perdón. Aquí no era cuando no se descargaba, perdón. Era así, ok. En t igual a 0 tenemos esos valores que encontramos. Y se me fue. La diferencia de potencial en la resistencia es de 125 volts. La corriente eléctrica que está fluyendo a lo largo del circuito es de 16.67 miliamperes. La carga original en el capacitor era de 0 y la diferencia de potencial en el capacitor es de 0. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento de todo eso? Pero ahora, y error mío al haberlo dicho antes, y todavía con la FEMA aquí puesta, ¿cuál va a ser el comportamiento de dicho circuito, pero ahora cuando t tiende a infinito? La fórmula de la corriente era E entre R, E a la menos T entre RC. Cuando T está aquí, es la corriente, la I de T. Si T tiende a infinito, la corriente eléctrica, ¿qué es lo que pasa con ella? Fíjense, o sea, hacemos esto es E entre R por 1 entre E a las T entre RC. El exponente negativo significa que el exponencial se baja. Si t tiene infinito, significa que va a ser e a la 1 muy grande. Y e elevado a un número muy grande, ¿nos da un número chiquito o nos da un número grande? Pues nos da un número grande. Ahora, si hacemos 1 entre un número muy grandote, ¿qué es lo que nos va a dar aquí? Pues 1 entre un número muy grande tiende a 0. Si ese número muy grande tiende a infinito, entonces esto tiende a 0, entonces la corriente en el infinito nos va a dar 0. ¿Qué era lo que significaba eso? Bueno, que justamente como vimos con las columnas anteriores, entonces va a llegar un punto donde el capacitor va a terminar de cargarse y ya no va a permitir el flujo de corriente. Eso significa que equivale a que hayamos abierto el circuito. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial en el capacitor, la diferencia de potencial en la resistencia y cuál van a ser las cargas? Pues ahí va. Fíjense, tenemos esto de aquí, ¿sí? Tenemos nuestra resistencia, aquí tenemos esto. Salta, Miley, para allá. Ok, tenemos nuestra FEM aquí, nuestra resistencia acá. En este punto es donde teníamos nuestro capacitor. Pero ¿qué es lo que dijimos? Cuando T tiene infinito, la corriente que está fluyendo a través del circuito, ¿cuánto es? 0. Equivale a que el capacitor ya no esté ahí. Aunque esté conectado, equivale a que ya no esté en ese punto. Esto significa que ya no hay flujo de corriente. Eso significa que la corriente cuando T tiene infinito, pues encontramos que es 0 amperes. ¿Sí? Ahora,
Eso significa que la diferencia de potencial en la resistencia, pues el potencial es I por R, pues si la corriente vale 0, la diferencia de potencial ahí va a ser de 0 también. ¿Cuál es la diferencia de potencial entonces? Queda en el capacitor. Si no está fluyendo una corriente, significa que todo el potencial fue almacenado en el capacitor. Es decir, este va a ser igual a la fuerza electromotriz. ¿Y cuál va a ser la carga total que va a estar almacenada en dicho capacitor? Pues bueno, la carga total almacenada en el capacitor es la FEM por la C, o la diferencia de potencial por la carga. Estos son los 125 volts que teníamos originalmente por la capacitancia de 4.6 por 10 a la menos 6 porque eran microfaradios, dándonos una carga total de, si hacemos las cuentas, 575 microcoulombs, o 575 por 10 a la menos 6. Y ahí está. Y bueno, pues la corriente era 0 para t igual a infinito. Y ahí está. Así sería como podríamos encontrar cada uno de los datos que se nos estaba pidiendo. Voy a poner para acá. Ahí está todo el ejercicio completo. Tenemos un circuito. Este circuito, nada más para recapitular, se le está aplicando una fuerza electromotriz. En ese circuito RC, pues tenemos una resistencia y un capacitor. Originalmente está descargado. De estar descargado, significa que la carga inicial del capacitor es 0. De ahí obtenemos justamente este dato, que era el inciso C de la primera parte. Al momento en que el capacitor está descargado, justamente en ese instante, en el instante t igual a 0, pues el capacitor funciona como si fuese simplemente un cable, no como si fuese un dispositivo extra que está conectado ahí. ¿Qué significa eso? Que en el segundo 0.000000001 ya la corriente eléctrica, bueno, ya el capacitor ya comenzó a almacenar carga. Entonces la corriente eléctrica ya cambia. Ahora, cuando el capacitor no estaba cargado, su carga era 0, pues su diferencia de potencial era 0 también. Entonces funcionaba como un cable. Bueno, en ese arreglo entonces lo único que teníamos era pues una fuerza electromotriz conectada a una resistencia. Dicha resistencia entonces lo que iba a tener era un potencial. El potencial aplicado en esa resistencia pues nos iba a dar el mismo potencial aplicado por la FEM que teníamos. ¿Cuál es la corriente que iba a fluir a través de dicha resistencia? Pues bueno, por ley de Ohm, pues era potencial entre resistencia. ¿Sí? El potencial total, los 125 volts, entre la resistencia total del circuito, nos daba 16.67 miliamperes. Esos 16.67 miliamperes, pues los comprobamos nada más que la diferencia de potencial para la resistencia va a ser R por I. Estos son los 7.5 kiloohms que teníamos por los 16.67 miliamperes, nos daban justamente los 125 volts originales. Ahora, eso era justamente en el instante t igual a 0. Y una vez que va pasando el tiempo, pues bueno, esos valores van a ir cambiando. La carga ya no es 0, la diferencia de potencial en el capacitor ya no es 0, la corriente ya no es 16.67, ni la diferencia de potencial en la resistencia es 125, sino que todos estos cambian. ¿Y qué ocurría? Pues bueno, cuando t tiene infinito, pues la fórmula de la corriente es esta. Entonces, si t tiene infinito, el exponente negativo lo bajamos como positivo, de tal manera que nos quedaba una exponencial elevado a un número muy grande. Es 1 entre un número muy grande nos da 0. Entonces, la corriente eléctrica iba decayendo, que fue lo que vimos en las gráficas que teníamos más a la izquierda en el pizarrón. ¿Qué significa que la corriente se vuelva a 0? Que hay algo que está impidiendo el paso de la corriente eléctrica. En este caso sería el capacitor, porque la resistencia no es, nada más nos queda el capacitor. Entonces, el capacitor, aunque esté conectado, va a impedir que siga avanzando la corriente eléctrica. Entonces, esa corriente que está fluyendo en t igual a infinito van a ser 0 amperes. Como no hay una corriente eléctrica, entonces la diferencia de potencial en la resistencia va a ser 0. Porque si la diferencia de potencial es I por R, pues 0 por el valor de la resistencia nos va a dar 0. Ahora, ¿qué significaba eso? Que todo el potencial que está siendo aplicado por la FEM, ¿sí? Al no haber paso de corriente, pues no hay corriente eléctrica que esté siendo, no hay potencial que esté siendo aplicado a la resistencia. Y entonces, el potencial total
es igual a la fuerza electromotriz, ese potencial total almacenado en el capacitor. Y la carga total que se almacenó, pues es la fuerza electromotriz por la capacitancia, donde eran los 125 volts que están siendo aplicados por la fuerza electromotriz por la capacitancia del capacitor, dándonos una carga total de 575 microamperes. Y así termina ese ejercicio. Facilísimo, ¿verdad? Pues sí, pero son como muchas cosas que te piden, pero sí. Sí, y créanme que de eso estoy consciente. Y sí estoy consciente también que, por ejemplo, con este tipo de ejercicios se tienen que hacer un poquito como más despacito para revisar algunas cosas y acordarte de, ok, si el capacitor está descargado, empiezo en T igual a 0 y cómo se comportan los elementos. Se comportan de esta forma. Yo una vez que el capacitor en T igual a 0 es una cosa y en T igual a infinito nos da otros resultados. En tiempos intermedios, para T igual a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 7 segundos, pues bueno, los valores de corriente, potencial y todo eso van a ir cambiando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente va a ir disminuyendo, porque el capacitor se va cargando. Entonces, en T igual a infinito, obtenemos otros resultados. Ahora, eso, aquí nada más será un ejercicio pues, de ida conforme se iba cargando. Pero si se va descargando, entonces ahora se usan las otras ecuaciones. Y cuando se está descargando el circuito, ¿qué hacemos? Pues bueno, se usa este lado del formulario. ¿Sí? Se asume que la FEM ya no está siendo aplicada y las fórmulas de la corriente, carga y diferencia de potencial cambian un poquito. ¿Sí? Y entonces es ya donde se usa lo otro. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Sí. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Por lo pronto, la vamos a dejar hasta aquí. Les voy a subir el video y el pizarroncito ahorita a Blackboard. Y mañana vamos a hacer como 4 o 5 ejercicios sobre esto. Y nomás recuérdenme si tenemos alguna tarea pendiente a entregar para esta semana. Creo que No. ¿No? Ok. Bueno, entonces por lo pronto siguen descansando al menos de mí en cuestión de trabajos. Vamos a dejar de grabar esto.